Muy buen día, estamos muy contentos de continuar con el ciclo de entrevistas Redes Virtuosas de Fundación Hipatia. Este es el 7º año consecutivo en el que producimos este encuentro de forma presencial y online con el propósito de promover a pioneros del cambio y nuevos liderazgos para el desarrollo de la conciencia ética, ecológica y espiritual. Nuestro invitado de hoy es el analista político y presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, Diego Ancalao Gavilán, director del Observatorio Constituyente Indígena y consultor externo de las Naciones Unidas en Desarrollo Económico Indígena, quien se encuentra, además, reuniendo firmas para constituirse como el primer candidato mapuche a la presidencia de Chile. En esta primera entrevista del ciclo 2021, conversaremos con Diego sobre su historia de vida, aprendizajes y tradiciones mapuche vividas en comunidad, el linaje de antiguos líderes, parte de la historia de nuestra nación al que pertenece, y sus propuestas para la solución al conflicto mapuche y para el buen vivir de nuestro país. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, gusto verte. Un gusto tenerte aquí. Vamos a partir entonces con la primera pregunta. Diego, para el mundo mapuche es muy importante el territorio, es muy importante la tierra. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante para el mundo mapuche la tierra? Y cuéntanos un poco de tu lugar de origen, del territorio en el que tú naces y su historia. Yo soy de Purén, se le llama Purén Indómito por un poema épico que se hizo por Diego de Saavedra. Y se llama Purén Indómito porque ahí nacieron un grupo de mapuche que defendió al Gualmapo, a la tierra mapuche, cuando los españoles invadieron. Ahí nace Pelantaro y Nahuelburi, Huayquimilla, Ancalemún, y ellos fueron los generales mapuche cuando se levantó el pueblo que derrotó al Imperio Español y liberó desde Santa Bárbara hasta Osorno todo el territorio. Esto ocurrió alrededor de 50 años después de Lautaro, del Éftaro. Es muy importante además en términos espirituales porque ahí se encontraron los túmulos funerarios o los cueles, que Tom Dillingham, un arqueólogo, los descubrió y que están en torno de Purén a Lumaco, en una ubicación hacia la salida del sol, lo que indica que Purén era un lugar ceremonial de una civilización muy avanzada y que habían ritos y habían acciones que se hacían para estar en armonía con la naturaleza. Y aquí respondo a tu pregunta. La naturaleza para nosotros los mapuches es la ñuque mapu, o sea, ñuque mapu, madre tierra. Y los mapuches somos hijos de la tierra, hijos de la ñuque mapu. Entonces, el idioma que el mapuzungún significa el hablar de la tierra. No es el hablar del hombre, sino que el hablar de la tierra. Y mapuche, entonces, gente de la tierra. O sea, cuando hablamos de la tierra en sí como concepto, para el mapuche no es que sea dueño de la tierra, sino que tiene la función de defender a su madre tierra. Y defenderla de todos los tipos de amenaza. Y ahí, entonces, el mismo discurso pelantero dice que se levantan los guerreros de la tierra, no son los guerreros de la república, son los guerreros de la tierra, que tienen la función de defender a su madre frente a la invasión. Por eso que en la filosofía nuestra nunca el mapuche hubiese asesinado a su madre tierra, como se hace hasta el día de hoy, en que la Araucanía está con árboles como pino y eucalipto plantados como espina en la espalda de nuestra tierra madre, y eso entonces es un dolor para el mapuche. Yo quisiera dejar ahí dos cosas fundamentales que indican, lo primero, que la tierra para el mapuche no es suelo, no es que pidamos tierra para practicar la agricultura, no. Cuando hablamos de tierra hablamos de nuestra madre tierra y hablamos de nuestro territorio, hablamos entonces de un concepto nuevo que se llama un concepto político de un derecho colectivo a un territorio. Y territorio incorpora el aire, el agua, el subsuelo. No es la capa de 5 centímetros de suelo,
¿Por qué digo esto? Porque hay sectores fundamentalistas que dicen, ¿para qué el mapuche quiere tanta tierra si no la trabaja? No es un concepto productivo agrícola, es un concepto que va mucho más allá de eso y filosófico. Y en este concepto, la tierra tiene sus derechos y la persona igual, y estos derechos son inseparables. Estos derechos son inseparables, lo que se llama en la filosofía mapuche el ADMAPO. Las leyes del ADMAPO, las leyes de la tierra, del todo esto, entonces indica que el Itrofil Moñén, que es la vida en todas sus formas, es el centro de todo. Y dentro de eso se encuentra entonces la persona, el Che, que significa la gente. Y eso es parte de esta simbiosis y de toda esta cosmovisión que desde que Descartes separa el espíritu del hombre y de la tierra, por separado se empieza a destruir, y nosotros los mapuches y todos los pueblos ancestrales originarios de América Latina y el mundo, lo que trata entonces de explicar que somos un todo. Si usted corta un árbol, usted corta vida de ese todo. Entonces hoy día lo que se hace es pensar que la naturaleza no tiene vida, que los árboles no tienen vida y que son materia prima y son instrumentos de utilidad económica para ciertos grupos. Y eso choca indiscutiblemente con nuestra cosmovisión, y ahí nace un choque cultural, político, con una cultura eurocéntrica que ve la forma de vida de una manera muy distinta a como la vemos nosotros los mapuches. Para mí, lo más importante de mi vida es ser mapuche, defender no solamente a mis hermanos y hermanas, sino que a nuestra madre tierra. Y en eso muchos ancestros han jugado la vida, y uno tiene entonces que jugarse la vida en esto. Bueno, y en este momento que estamos en una crisis climática global, que tenemos muy poco tiempo para hacer las acciones apropiadas, entonces un liderazgo indígena, todos los liderazgos indígenas son tan importantes, ¿no? Y por eso también la gran emoción con la llegada de Elisa Loncón a la constituyente, y la gran emoción que es que tú también estés reuniendo firmas para poder constituirte como candidato a la presidencia. Pero antes de ir allá, sigamos con la infancia, que es un periodo tan bello o tan duro también, depende, y tan importante, ¿cierto? Entonces, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia en la Araucanía? Tú mencionas en tu página web de que fue un impacto importante y te marcó el hecho de ser hijo de una persona que trabajaba en la industria forestal, tu padre. ¿Cómo fue esta infancia? Y cuéntanos también por qué llegas al Sename y qué fue lo que te marca en la infancia en relación de vivir en este contexto. Mi padre, José Ancalao, él quedó huérfano cuando tenía 1 año. Entonces toda la vida de él fue siempre en una especie de semi-esclavitud para poder sobrevivir. La industria forestal, cuando se instaló ahí, mi padre fue obrero forestal. Yo tengo la memoria clara que le pagaban con pulpería. Tenía una libretita donde le pagaban, y yo era pequeño, entonces para mí todo eso era muy normal y era todo muy lindo. Después, cuando yo crecí, me di cuenta que no es justo que a las personas obreros forestales en esa época se le pagaran con pulpería, así como se pagaba en la época del salitre. Con alimentos de la pulpería. Alimentos. Y mi papá trabajaba de sol a sol. Tenía lesiones porque él era pioneta y nadie le respondía a sus lesiones. Se le destruían los dedos cuando él se aplastaba las manos y al otro día tenía que ir a trabajar igual. Un sufrimiento muy grande que yo vi de las personas que son de una manera expoliadas por la industria forestal, diría yo, y mal pagados. Después, cuando yo crecí, me di cuenta que no era justo que las personas estuvieran en un extremo, como éramos todos iguales de pobres. Yo creía que todo era así, entonces que todo era muy normal. Después, cuando crecí, me di cuenta que nadie se merece vivir en condiciones indignas, donde no tiene uno para comer ni donde dormir. O sea, nosotros vivíamos en una media agua, y la población el esfuerzo. Esto lo digo con mucha dignidad,
especialmente que hay algunas personas que dicen que yo soy de un grupo económico acomodado, especialmente por eso, porque hay personas que tienen estigmas que creen que el mapuche, solo por ser mapuche, tiene que andar a pata pelada, con manta y ser pobre, po. Entonces esas personas tienen ese estigma, pero esa caricatura hay que destruirla porque el genoma humano se ha comprobado que uno solo, hay variaciones pequeñas, por lo tanto somos de alguna manera todos hermanos. Y en ese sentido, la pobreza que vivimos era muy dura, muy, muy dura. Mi mamá tejía para poder comprar pan, y mi papá en la industria forestal explotado por estos grupos económicos que aún siguen explotando la Araucanía y Chile. Luego de eso, cuando yo tenía 10 años, mi mamá, Ida, yo siempre la molesto, le digo Ida, porque todavía no vuelve, se llama Ida, se fue a trabajar de nana a Santiago. Las veces que yo la veía, ella, además de trabajar de nana, vendía fruta, vendía nueces, hacía cualquier cosa por ayudar a su familia, ¿no? Y en ese intertanto, como a los 14 años, me enviaron a mí a un hogar del Sename, que se llamaba el Hogar Educacional La Providencia de Traillén, en el campo. Y ahí estuve en el campo junto con mis compañeros, que todavía converso con ellos, la pasamos muy mal porque pasamos mucha hambre. Siempre los más grandes te querían pegar a los más chicos, trabajábamos todo el día. Fue una experiencia muy dura. Siento que ningún niño se merece estar en situaciones socioeconómicas y tan desprotegidas como lo es en el Sename. Y ahí entonces me tocaba pelear tanto que tuve que aprender karate para defenderme. Llegué a ser seleccionado nacional de karate, me gané una beca en la Universidad de la Frontera para estudiar, pero todo nace de esa necesidad de defenderse frente a estas cosas. ¿Y quién fue la persona que te inspira a entrar al mundo del deporte? ¿Cómo es que entras al karate? ¿En el mismo Sename encuentras a alguien o cómo llegas a eso? En Purén había un profesor, Oñate, el profesor Oñate, que era profesor básico, que él enseñaba karate en la sede del Club Deportivo Católico de Purén. Entonces, como yo no tenía para pagar las clases, que en ese tiempo valía 500 pesos, que para mí era mucha plata, entonces yo iba todos los días que podía a mirar por la ventana cómo entrenaban karate. Entonces pues llegaba a la casa y lo practicaba solo, por la necesidad entonces Entonces el profesor me vio de tanto tiempo y abrió la puerta un día y me dijo, ¿usted quiere aprender karate? Me dijo. Sí, le dije, por eso estoy aquí. Pase, me dijo, y si usted lo hace bien, yo le voy a dar una beca y no le voy a cobrar, me dijo. Así que parece que lo hice bien porque no me cobró. Y así aprendí a defenderme hasta hoy día. Y se ha transformado toda esta cultura del bushido, de la cultura japonesa, en el de vencerse a sí mismo, en el, como dice Lao Tse, que el que vence a otro es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. Toda esta filosofía que es muy hermana de la mapuche me fue transformando en un pilar fundamental de mi formación. ¿Y tú practicas todos los días deporte? ¿Cuál es la importancia de estar en contacto con acabas de tocar el tema del autoconocimiento, la autorregulación, el autocontrol, la autosuperación? Esto también es parte del mundo mapuche, ¿cierto? Que para ser che, el otro día alguien me decía que no se considera persona una persona menor de 51 años. Entonces, y para ser che, para ser persona no hace falta haber nacido de un vientre materno. Cuéntame un poco de esto mismo que pasa con el karate, cómo es la cultura mapuche en la exigencia de la integridad y del trabajo interno para ser persona. Que lo veo mucho en ti, Diego. Claro, o sea, hay a lo menos 4 pilares fundamentales de lo que es la persona mapuche, y una de esas es ser nehuenche. Nehuen, ¿cierto? Gente que practica el perfeccionamiento físico y entonces así se vuelve valiente, fortaleciéndose físicamente.
Eso se habla mucho en el arte marcial mapuche, en el Koye Yaujin, que Diego de Rosales lo explica en su libro del El Reino de Chile, el Flandes Indiano. Ahí explica los guerreros mapuches cómo se formaban. Entonces, desde eso, una persona también tiene que ser kimchi, o sea, practicar la sabiduría. Kim es sabiduría y che, gente. La gente también tiene que, además de eso, tiene que ser gente que hace el bien, lo que se llama kumeche. O sea, ser mapuche es mucho más que ser buena persona, ¿no? O sea, es mucho más, es un todo. Y lo otro es que, una cuarta cosa es que el compromiso de un mapuche, su palabra, porque el mapudungún, la cultura no es escrita, no es que alguien va a un notario y firma un compromiso, sino que culturalmente la palabra era ley. O sea, se había un compromiso de tal cosa y se daba la palabra, eso era así, no había otra vuelta. Y eso es una cuarta variable, no es variable en realidad, es un pilar que sostiene la persona del mapuche. Por eso que el mapuche siempre fue una persona íntegra, siempre fue una persona muy de bien. Y en ese sentido entonces que, como dice Gastón Sublet, que el mapuche entonces es una especie de humano que se creó especialmente para defender la madre tierra, y uno lo ve en la filosofía mapuche, uno lo ve en el comemongén mapuche, en el buen vivir, y en la relación con nuestros ancestros que se le llaman pulonco. Yo estaba hablando con la machi Jacqueline Huilipán de Los Sauces. En su casa ella me explicaba, me decía que ser mapuche en sí no es solo una responsabilidad con el otro, sino que es una responsabilidad inquebrantable con sí mismo, con vencerse a sí mismo y ser cada día una mejor persona que aporte, inmerso en lo que es la ñuque mapu. Eso es el ser, digamos. Y yo siento que el Estado de Chile, desde que nos intentó integrar por la fuerza, con asesinato, después la pacificación de la Araucanía, en que cuando uno lee Mariño Lovera, y Mariño Lovera, que era un soldado español, decía que le cortaban la oreja a las mujeres, que la encerraban en ruca y las quemaban. Cuando pasan todas esas cosas, uno dice, ¿cómo se sostiene un pueblo que ha pasado tanto sufrimiento? Y eso es en su cumemonien, en su filosofía. Por eso que a Galvarino le cortan una mano, él pone la otra, y pone la cabeza. Que eso que llamaban gallardía, en el fondo, es que el espíritu, el desarrollo espiritual de la persona mapuche estaba en otro nivel que era mucho más superior que lo corporal. Y eso es muy importante. En India, por ejemplo, Bodhidharma, cuando habla de la crítica que le hace a los chinos que estaban haciendo templos y no hacían de su cuerpo un templo, lo que decía Bodhidharma es muy similar a los mapuches. O sea, para él el cultivo del espíritu y del alma debía ser por sobre las cosas materiales, incluso por sobre el cuerpo. Y eso es algo que no tenemos que ir a buscar a China, que lo tenemos aquí en la Araucanía, en nuestro pueblo. Así es, y qué importante para constituirlo como una formación política, ¿no es cierto? Tenemos una crisis de liderazgos muy importante y una polarización en el país, una forma de diálogo, de debate que es con poco trabajo interno, ¿cierto? Qué importante poder lograr liderazgos que trabajen el ser seriamente. Entonces vamos un poco a hablar sobre este liderazgo. Tú te estás reuniendo firmas para poder participar del debate presidencial. Así que los que quieran firmar en el CERVEL pueden apoyar a Diego para que sea parte del debate presidencial y pueda traer estos temas, ¿cierto?, al debate que nos parecen tan interesantes. Cuéntame, ¿por qué Chile, en el contexto que estamos viviendo y también en el contexto global, ¿cierto?, que estamos en una crisis sistémica importante, ¿por qué Chile sería beneficiado por un presidente mapuche? ¿Y qué tipo de presidente mapuche? Porque obviamente el desarrollo de este tipo de liderazgo más consciente y en relación al vínculo con la tierra, no necesariamente todos los mapuches pueden tener esta formación, ¿cierto? Requiere de ¿Qué tipo de presidente requiere Chile
Esa sería la pregunta. ¿Qué perfil? Nosotros creemos que el presidente ya no puede seguir siendo una especie de semidios o Dios, que no puede ser alguien que se sienta o se crea superior a los demás. Nosotros creemos que el presidente de la República debe ser un servidor público, porque eso es, y estar al mismo rango del cartero, al mismo rango de la persona que atiende en un lugar sencillo. El presidente no es para que se ubique por arriba, sino que para que nos represente. No hemos tenido ese tipo de presidente. Lo que hemos tenido son personas que se endiosan, hacen lo que quieren para ellos, y todos nosotros los que votamos quedamos mirando porque no somos llamados a decidir. Esta candidatura no se ha hecho nunca en Chile. El pueblo mapuche lleva 140 años después de la pacificación de la Araucanía, mal llamada, en realidad es una especie de genocidio. En estos 140 años de república nunca se le ha dado la oportunidad al pueblo mapuche para que tenga un representante en el debate nacional. Y nosotros en ese debate nacional lo creemos de suma importancia. Lo que pedimos es la oportunidad de estar en ese debate. No estamos hablando del voto, estamos hablando de la oportunidad de estar en ese debate. ¿Por qué es tan importante estar ahí? Porque tenemos necesidades que 140 años llevan esperando y que hay que ponerlas ahí en ese debate, porque los debates presidenciales en todos los años, 40 años que vengo viéndolo, el debate presidencial es una especie de monólogo, donde se habla lo mismo pero con otras palabras, con una coma más, una coma menos. Ahora el debate debe ser en Chile plurinacional y debe ser intercultural, con participación de quienes somos las primeras naciones de Chile, y que desde nuestra visión plantear el Chile que nosotros creemos que necesitamos. Y ahí nosotros vemos que los desafíos que tenemos hoy día como país, como pueblo originario, como pueblo de Chile, son demasiado grandes para la pequeñez de algunos políticos que, y digo algunos porque hay honrosas excepciones, que han administrado el país. Y nosotros, en ese contexto y en ese sentido, creemos que es esencial hoy día que la naturaleza sea de Chile, que la naturaleza sea preservada. No entendemos nosotros los mapuches cómo la caza puede ser un deporte. Entonces esas cosas nos duelen y eso hay que cambiarlo ahí en el epicentro del poder. Nunca se nos ha dado esta oportunidad porque siempre se ha dicho, ustedes como mapuches quédense ahí, para eso estamos nosotros, los partidos políticos, nosotros hablamos por ustedes quédense ahí. Y resulta que en todos estos 140 años no se ha resuelto de ningún color político nuestra demanda. Bueno. Entonces es una necesidad histórica. Y con relación a lo que tú decías delante, cuando Elisa Loncón, que es profesora, igual que yo, que es del territorio Nakche, de ahí mismo donde soy yo, entonces somos de la misma identidad territorial Nakche. Cuando ella fue nombrada presidenta de la comisión, para nosotros fue una alegría tremenda, porque hace un año atrás nadie se hubiese imaginado, primero, que iban a haber cupos reservados para los mapuches y los demás pueblos originarios. Y ya cuando existieron, nadie se imaginaba que iba a ser una mapuche la presidenta de esta comisión para crear un nuevo pacto social para Chile. Entonces, hace una semana atrás yo creo que nadie se imaginaba que un mapuche podía ser candidato. Y a lo mejor nadie se imaginaba que un mapuche podría ser presidente. Pero hoy día, en esta etapa de la historia en la que nos encontramos, ya no podemos seguir siendo espectadores. Tenemos que ser actores. Y los cambios en este país son muy necesarios, no solamente por nosotros, sino que por todo ese chileno mestizo, que es muy mapuche para ser chileno y muy chileno para ser mapuche, y que su identidad está con nuestro pueblo mapuche, y yo me siento también de ese grupo, ¿no? Diego, explícanos un poco, tú has representado a Chile y has estado viajando a otros países para aprender cómo se han resuelto los conflictos o las diferencias con los pueblos originarios y cómo se resuelve el tema de la plurinacionalidad y de los derechos colectivos y cómo
¿cómo explicarías a todas las personas que están viendo esta entrevista por qué una nación puede ser una plurinación y cómo lo han resuelto otros países y cómo podríamos resolverlo en Chile de manera que todas las naciones indígenas se sintieran representadas y por qué no es contradictorio tener varias naciones dentro de un mismo territorio? Sí, mira, en primer lugar, Chile es plurinacional en los hechos. No cabe ninguna duda que los Rapa Nui hablan Rapa Nui, Mapuche, Mapudungún, Aymara, Quechua, o sea, Aymara, Aymara y Quechua, Quechua. Entonces somos en los hechos, lo que no somos es en el derecho del Estado moderno. Y en eso tuve la oportunidad de ser invitado como embajador del Foro Indígena Mundial en Nueva Zelanda por el pueblo maorí. Entonces ahí también estuve en Canadá, pero para el caso de Chile yo veo una similitud en cómo Nueva Zelanda resolvió la controversia, por lo menos en un porcentaje importante, aún hay deuda. Y esto lo conversé con la ministra de Relaciones Exteriores, Nahaya Mauta, con la embajadora también Jackie Kane, ex embajadora en Chile, que también es maorí. Y allá se resolvió porque en el año 1840 se firmó el Tratado de Waitangi. Este tratado reconocía derechos del pueblo maorí sobre los ríos, sobre todo, ¿no? Después de yo diría, mucho trabajo, muchos desencuentros también entre Nueva Zelanda y el pueblo maorí, lograron de que se reconociera ese tratado y se creó el Tribunal de Waitangi. Este tribunal entonces tenía y tiene la función de restituir derechos colectivos, territoriales, políticos, económicos. Las tribus que ciertas empresas forestales habían explotado su territorio, se lo devolvieron y además le compensaron por haberlo utilizado tantos años sin la participación de ellos. Lo mismo ocurre con la zona Lafkenchi maorí, diría yo, de la costa, donde también se les compensó, se creó un fideicomiso. Entonces ahí hay observatorios balleneros maorí. O sea, el maorí no es acá como en Chile que el Lafkenche todavía no tiene cuotas de pesca o que tiene que vivir de una pesca de subsistencia. No, allá las cuotas de pesca son para los maorí, que son los originarios de ahí, y tienen derechos sobre el mar, tienen el 50% de las cuotas. Sí, y cada país tiene distintas soluciones. Yo me acuerdo también en África, en el Masai Mara, tú cuando llegas a esta comunidad muy grande, Masai, aborigen, pagas una cuota solamente por estar en el territorio, una cuota para aportar justamente al patrimonio cultural ancestral. Entonces, existen las soluciones, ¿no es cierto?, en distintos lugares del mundo. Lo que hace falta es la voluntad política, ¿no? ¿Es así? ¿O qué es lo que hace falta en Chile para lograr reunir a todos los actores interesados e involucrados, ¿cierto? Porque están las forestales, están las comunidades indígenas, está el Estado, está el municipio, están, organizaciones de mujeres, en fin, son muchos los involucrados. ¿Qué es lo que se necesitaría hacer? Porque se han hecho muchos intentos, ¿no? Mesas de diálogo, distintos gobiernos han hecho esfuerzos. ¿Qué es lo esencial que tú crees que hace falta en cuanto a reunión o no sé si es una idea o es una reunión de voluntades? ¿Qué es lo esencial que nos hace falta en Chile para lograr ser pioneros en generar una gran solución para el tema, que es muy complejo, ¿cierto? La verdad es que tú tienes razón, las soluciones existen, y lo que en Chile no ha habido en estos 140 años es voluntad política. No ha habido ningún presidente de Chile, de ningún partido político, ni por más liberal. De hecho, el Partido Liberal, que se suponía que era el más innovador en ese tiempo, firmó la proclamación para financiar el ejército de Chile para matar a nuestros abuelos. Entonces, ningún presidente lo ha querido hacer porque si se reconocen estos derechos territoriales, chocan con ciertos grupos que tienen inversiones en la Araucanía. Y según lo que se ha ido demostrando últimamente, estos grupos económicos han financiado a algunos partidos políticos y a algunos presidentes. Entonces no se resuelve la controversia. Sabiendo cuál es el problema, sabiendo que hay un tratado de Trapigüe en 1825 que firmó el pueblo mapuche con Chile, igual como en Nueva Zelanda el maorí, este tratado hasta el día de hoy no es reconocido.
Uno de los temas importantes y que creo que Elisa Loncón representa siendo presidenta de la Constituyente es el tema de la educación. Creo que todo este prejuicio cultural o falta de aceptación de la diversidad y falta de ignorancia, ¿cierto?, con respecto a nuestros pueblos originarios, que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a vivir a Chile, la falta de admiración por los pueblos indígenas, tiene que ver con la educación, en que uno no estudia en la escuela básica la historia del mundo indígena con un alto nivel de orgullo, como se hace en México, por ejemplo, en donde el Ministerio de Educación tiene todo un programa en que desde que tienes 6 años hasta que sales del colegio, te formas en las distintas culturas indígenas, pero muy seriamente, sus escuelas de lo sagrado, sus escuelas de astronomía, sus escuelas de convivencia, ¿cierto? Y nosotros hacemos una pasadita demasiado por encima, solamente como guerreros o las grandes batallas o los grandes héroes, pero muy por encimita. ¿Qué harías tú para transformar la educación? ¿Y cómo incorporarías esta sabiduría mapuche y esta forma de convivir, del buen vivir en la educación en Chile? Lo primero que hay que revisar y cambiar el currículum de los contenidos mínimos obligatorios y los contenidos transversales e incorporar la filosofía mapuche desde la infancia. Y esto tiene que ir acompañado de la enseñanza del idioma mapuche o de la lengua mapuche. Porque eso hace un país intercultural y plurinacional. Porque si no sería como dar un curso de inglés, ¿no? Si tú tomas un curso de inglés en la escuela, eso no te hace a ti inglés. En caso de Chile, el currículum debe incorporar la filosofía, el idioma, y terminar un poco con esa idea de interculturalidad en el que se aplica un programa del Ministerio de Educación y se escogen colegios que tienen un alto porcentaje de población indígena. Y a ellos le enseñan a hablar su idioma, mapuche. Entonces, ese es un error de la interculturalidad, porque los que son más interculturales en Chile somos nosotros. Somos los mapuches que hablamos un idioma que no es nuestro, vamos a escuelas que no son nuestras. El que no conoce nuestra vida es justamente el que no es mapuche. Entonces, la interculturalidad debe estar dentro de los pilares que sostienen la educación, para que las personas entonces no cometan el error de discriminarte por desconocimiento. Porque yo siento que el analfabetismo cultural frente a la materia indígena es la que ha creado en Chile una especie de racismo y arribismo, como que si fuéramos una subcultura, digamos, ¿no? Y eso no es así. Y eso es porque cuando se invadió la Araucanía, el sistema educativo que se implementó buscaba eliminar al mapuche desde la escuela. Se le prohibían a los niños hablar su idioma. Y de esa manera entonces se le enseñó otro idioma, se le prohibía practicar su religión y se le enseñó otra religión. Entonces eso es parte también de la deuda histórica y eso debe ser subsanado de una manera mucho más profunda que un curso de Mapudungun. Debe estar dentro de estos pilares de la filosofía. Y aquí yo quiero incorporar lo siguiente, o sea, el hacer esto hace de Chile un país plurinacional de verdad, o sea, si no sería una letra de la ley o la Constitución, entonces la práctica de esto tiene que ser así. Pero ¿qué es lo que es la plurinacionalidad entonces? Es un conjunto de naciones. ¿Qué es lo que es una nación? Es un grupo humano que tiene un idioma en común, una historia en común, que tiene una forma de ver la vida en común y por lo tanto tiene un futuro en común. Estas características son las que se definen como nación. Los Aymara, los Rapa Nui y el pueblo mapuche tiene todas estas características, por lo tanto son primeras naciones originarias, así se le llaman en Canadá. Y esta entonces reconocerla no rompe el Estado de Derecho y no rompe el Estado en sí. Yo lo digo porque tuve un debate con una diputada de RN que ella me decía, pero ¿cómo hacer plurinacional? Eso quiere decir que ustedes quieren dividir el Estado. Eso es una cosa completamente rara porque el Estado es una ficción jurídica. Es una construcción humana y jurídica de un marco que permite entonces administrar un territorio de las personas que están ahí. Pero una nación
es una situación antropológica y sociológica, no es una ficción jurídica como el Estado, entonces no se rompe, se reconoce. Y así muchos estados en el mundo, como el mismo neozelandés o el canadiense, que reconocen las primeras naciones, no se han quebrado y no ha habido otro estado. O sea, la práctica empírica demuestra que esta es una solución muy posible. Así es. Pero venimos de la cultura de la separación, donde siempre tenemos que elegir o una cosa o la otra. Ahora vienen elecciones y resulta que hay que elegir por un lado una sola persona, de un lado o del otro. Y yo decía, pero ¿por qué no podemos votar por una persona, la mejor persona de un lado y la mejor persona del otro? Entonces tenemos que empezar a romper los paradigmas de la separación y esto es un paradigma de la inclusión, ¿cierto? La inclusión de la diversidad que nos ha costado y estamos en ese proceso. Yo diría que es un paradigma del reconocimiento en donde se reconoce al otro como el otro es, con sus particularidades. Porque cuando generalmente desde sectores del Estado se habla de inclusión, se incluye, pero de acuerdo a las reglas del que te incluye. Entonces, por eso es que el proceso constituyente es tan importante, porque se incluye desde el reconocimiento, donde entonces conversamos, las distintas naciones, cómo queremos que sea este Estado, cómo se modifica, cómo se cambia esta arquitectura para los que históricamente hemos estado afuera, estemos adentro. Entonces, y digamos que no seamos una especie de materia prima en el plano electoral. O sea, los pobres en materia prima desde que tengo memoria he dicho y he escuchado la pobreza. Yo cuando sea presidente resuelvo la pobreza escuchada. Y resulta que la Araucanía es la región más pobre de Chile todavía. Entonces, y lo mismo, yo voy a resolver el tema mapuche, mucha gente lo decía, y no un presidente lo hizo. ¿Por qué? Porque los sectores excluidos y el pueblo mapuche parece ser que se transforman en materia prima electoral, en materia de discurso electoral, incluso se ponen en los programas, pero no se resuelve. Así es que es un tema muy profundo, muy cultural y no solamente en relación al pueblo mapuche, en relación a la diversidad sexual, en relación a las mujeres, en relación a la misma naturaleza, como es vista, ¿cierto? Como un objeto. Nosotros necesitamos cambiar esa mirada antropocéntrica por una mirada ecocéntrica y una mirada de respeto por las personas, de respeto por la naturaleza, de respeto por la diversidad. Pero es un desafío, es un trabajo. Me quiero ir al tema de la salud, Diego, que creo que es un tema muy importante que necesitamos trabajar para Chile y para el mundo. Estamos en sociedades en donde vivimos la mayoría de las personas en las ciudades, en un nivel de acelere muy grande, con alimentaciones muy procesadas, con muchos químicos, con muchos venenos. Tenemos una mala nutrición porque el medio ambiente está contaminado y porque los alimentos están contaminados. Y me llamó la atención en la Araucanía la capacidad de las comunidades, la elaboración de los alimentos tan sofisticada y tan nutritiva, y como la cantidad de granos, lo nutritiva que es. Entonces, ¿cómo ve el mundo de la salud, el mundo mapuche, el mundo de la alimentación, de la salud y cómo se diferencia con nuestro mundo occidental, ¿cierto? Que es mucho más focalizado en los medicamentos y en las alteraciones de lo natural. ¿Sabes que en Chile hay muchas personas que empiezan a buscar medicina alternativa, acupuntura en China y en distintas otras partes buscan una salud alternativa a la tradicional de la medicina chilena? Y el pueblo mapuche tiene su medicina, como todos los demás pueblos, y en Chile no se le da atención, o sea, se le da mucho más atención a la medicina alternativa de Oriente, Medio Oriente, que a la que tenemos aquí en nuestro propio territorio. O sea, es un mundo al revés. Porque la medicina alternativa, que le llaman, para nosotros la medicina mapuche, es nuestra medicina, no es alternativa. La alternativa sería la chilena, digamos, ¿no?
Es muy importante. Convencional. Es la convencional, claro. Es muy importante porque incluso hay un decreto del Ministerio de Salud que dice que hay 7 enfermedades folclóricas. Imagínate, entre comillas, folclóricas, que no tienen cura mediante la medicina tradicional. Esto lo estudié en la Universidad de la Frontera. Y me llamó mucho la atención. Y este decreto dice, por ejemplo, que el empacho no tiene cura tradicional, el mal de ojo y así otras más. Sin embargo, hay personas que si no se curan esas enfermedades, mediante esa medicina o submedicina, como se le llama tradicional, no se sanan. Lo que ocurre aquí son 2 cosas. Uno, que Chile no le da la importancia a la medicina tradicional y ancestral. El pueblo mapuche tiene miles de años en una relación entre el humano y la naturaleza. Por lo tanto, ha desarrollado en tantos miles de años una forma precisa y exacta de cuál es el remedio para resolver tal enfermedad, de cuál es el acto o cuál es la ceremonia, cuál es el rito para sanar tal enfermedad. Miles de años. O sea, ¿quiénes somos nosotros en Chile que llevamos 200 años de Estado moderno para criticar una cultura milenaria? Aún así, se hace. Y ahí la machi Huilipán me decía entonces que dependía mucho de la enfermedad, porque hay machis que te ven el pulso y saben tu dolencia, otras te ven la vista, otras te ven la orina, y hay distintos tipos de machis. Pero en lo que todos concuerdan, en que una de las cosas principales que enferma a la persona es su desequilibrio interno. Por eso, lo que hace la machi y la ceremonia en el machitún es hablarle a tu espíritu, para saber cuál es la dolencia y cómo se puede sanar. Hoy día ya está comprobado que casi todas las enfermedades son psicosomáticas, o sea que primero la mente y después el cuerpo. Bueno, y esto por miles de años se ha practicado. Y existe el machitún, existen los distintos tipos de métodos, digamos, de sanación que se practican en la comunidad y que no son reconocidos por Chile. La salud, por ejemplo, mapuche, tiene que ver mucho con, se toma mucha agua. Cuando usted va al Museo de Purén, por ejemplo, ahí lo que más hay y han encontrado son vasijas de agua, porque eso es una práctica constante, o sea, mucha agua. En Chile la gente hoy día toma mucha bebida, ¿no? O mucha cualquier otra cosa que no evita que te enfermes, por el contrario. Y el multrún, que se le llama catuto, y toda esta comida que es una comida de la tierra y que se consume, es lo más sano. De granos muy poco procesados. De hecho, no me acuerdo si era la machi Jacqueline o era una lonco que me decía que la alimentación de los niños debería tener comida mapuche que tiene un alto nivel nutritivo y que se le entregue por receta o que esté ahí obligatoriamente. Así es, o sea, los colegios y las escuelas públicas y privados podrían tener una parte de estas recetas que son riquísimas y que tienen una diversidad nutritiva increíble. ¿Cómo se cría en el mundo mapuche? Que creo que es algo muy importante. Vamos a ir como a una tercera área, ¿cierto? Tenemos educación, tenemos salud, tenemos infancia. ¿Cómo se educa a los niños y cómo se trata a los niños? Nosotros tenemos un gran problema en Chile de maltrato a la infancia y a la mujer. Estos son 2 temas muy importantes. No sé si a la mujer recientemente, justamente por el tema de la influencia de la violencia y patriarcal, se ha conservado, pero yo sé que en los tiempos antiguos el trato a la infancia y el trato a la mujer eran muy importantes. ¿Qué cosas se pueden rescatar de la tradición mapuche del trato a la infancia y del trato a la mujer para un gobierno contemporáneo? Mira, hay un libro en el cual se habla de un cacique importante en la Araucanía, un lonco, que es el papá de José Santos Quilapán, Mañil Bueno. Entonces, este inglés que fue a hablar con él, en el libro relata y decía que mientras él hablaba con Mañil, que lo describe como una persona de muchos años, pero que se veía muy joven,
y que sus hijos, mientras él hablaba, sus hijos corrían por todos lados, daban vueltas, pero que Mañil nunca le llamó la atención a ninguno de los niños. Y que no se le llamaba la atención de manera violenta a los niños, que fue la cosa que le llamó la atención a este escritor inglés que se reunió con Mañil. Entonces a los niños mapuche se le enseñaba que no se le ponía límites, se le permitía entonces jugar y desarrollarse y expandirse y esa negación mental, eso de que no haga esto, de que no aquí, de que no, esa palabra prácticamente no se hacía, no se utilizaba, porque el límite del mapuche, de la persona mapuche, está en su propia mente, por lo tanto no se le podía limitar a la persona para que hiciera todo lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo participaba mucho en estas reuniones que se hacían en la fogata y estas reuniones que se hacen alrededor, digamos, en la cual se le enseñaba su cultura, se le enseñaba lógicamente el mapudungún de manera nativa y se le enseñaban los juegos mapuche, que lo describe Manquilefe en su libro, que eran muchos juegos, pero se le enseñaban loncotún, póngale usted, que un sistema de lucha. De niños siempre se formaban así porque el pueblo mapuche se vio obligado a estar 300 años en una guerra de Arauco y por lo tanto la formación era desde muy pequeño. Desde guaguitas estaban ¿cierto? Los ponían así sí, alrededor del fuego en la ruca a escuchar todas las conversaciones de los adultos. Ahora por ejemplo, la machi Jacqueline con quien yo estaba, ella hace lo mismo con sus nietas. Le habla en mapudungún, ahora con las tecnologías le escribe por WhatsApp, le habla mensaje, entonces se van también enseñando lo mismo con otros métodos, pero esa es la forma de mantenerlo. El lonco Ronier Pailahueque, por ejemplo, me decía, Peña, usted tiene que criar sus niños como mapuche, o sea, su chueca para su hijo, y tienen que estar en la rogativa, y tienen que estar en la ceremonia, y tienen que participar ahí, y tienen que tener su trarilonco, y tienen que hacer su rito, y tienen que criarse como mapuche. O sea, las ceremonias, los ritos, la comunidad, lo aprenden desde muy chiquititos. Exactamente. Desde muy chiquititos. ¿Qué podemos retomar de la cultura ancestral mapuche en relación al respeto por la mujer ante los desafíos que tenemos ahora, temas tan graves como los femicidios y el maltrato intrafamiliar y el poco cuidado por las labores de la mujer que está extenuada, más ahora con la pandemia se han agudizado esos temas enormemente, se ha demostrado esta gran inequidad, ¿no? Que la mujer es la que está sosteniendo la casa, sosteniendo la alimentación, sosteniendo a los niños, ¿qué podemos rescatar de la cultura mapuche para apoyar a la mujer? Mira, hay dos variables que son importantes mencionarlas. Lo primero que para nosotros es la ñuque mapu, o sea, es la madre tierra. O sea, en ese sentido yo hablaría de matria, no de otra cosa. Pero además de eso, en el mapudungún, por ejemplo, el idioma se feminiza. Yo no conozco otro idioma que se feminice. Es decir, yo le puedo decir la mien a usted, usted me dice la mien a mí, pero no dice peñi. O sea, ¿qué significa la mien y qué significa peñi? Hermana. Peñi, ¿se dice hermana a un hombre o a una mujer? O sea, usted a un hombre o a una mujer le dice la mien. O sea, se feminizó. Nosotros, los hombres, tenemos que decir peñi a un hermano y la mien a una hermana. O sea, eso yo lo encuentro de un origen realmente brutal. Y aquí nos vamos a la siguiente situación. La líder más importante, bueno, Pelantaro en Purén, después también una líder que es mujer que lideró el ejército mapuche, se llama Janequeo. Esa era una mujer de Purén que le capturaron a su esposo Huepotán en el fuerte de Villarrica. Ella fue a reclamar a su esposo al fuerte de Villarrica y se lo empezaron a devolver por parte. Le tiraban una mano, una pierna y al final le tiraron la cabeza. Janequeo, entonces, eso fue tan brutal, como sería brutal hoy día, que armó ella el ejército, lo apoyó su hermano y ella lideró al ejército mapuche
para entonces restituir el daño que se le había ocasionado a ella. O sea, no había discriminación contra la mujer para liderar ningún proceso. No, porque ponte tú, esto estamos hablando de la época de Castilla, ¿no? En ese tiempo las mujeres en Europa no tenían ningún derecho, y la que se portaba mal la metían al convento. Portaba mal porque no le hacía caso al papá. Bueno, mientras eso ocurría en Europa, nosotros los mapuches teníamos una mujer que lideraba un ejército de hombres y mujeres, o sea, en ese momento. Y lo otro, que yo lo considero primera necesidad, es que siempre a nivel de los clanes, el rol de la mujer es que son la jefa de todo, digamos, ¿no? Y hay que entender eso por dos razones. Una es porque en ese tiempo los clanes tenían un orden distinto y muy tribal, muy tribal. Entonces, donde la tribu sobrevive en la medida de que la conducción, el rol de protección es de primer nivel, y todo ese entramado lo hacía la mujer. La función del hombre era otra, un poco más del alimento, un poco más de otra orgánica, pero la conducción, la sobrevivencia dependía de la mujer. Es más, el pueblo mapuche hoy día no existiría si no es por la mujer. O sea, nosotros como pueblo le debemos lo que somos a la mujer. Y la mujer debe tener, como mujer, digamos, porque muchos grupos políticos como que hablan de género y como que lo politizan. No, aquí hablamos de la mujer derechamente con el rol que históricamente le corresponde en la conducción de los procesos. Diego, cuéntanos de tu familia. Seguramente las personas van a querer saber si eres casado, divorciado, viudo. Cuéntanos. Tengo 4 hijos. El mayor lo tuve cuando yo tenía 15 años. Muy joven. Y se llama Felipe Ancalao Neira. Está en Rancagua. Tiene 23 años hoy día. Está pololeando. Creo que voy a ser abuelo joven. Y él está en Rancagua. Él estudia ingeniería en electricidad en la USACH. Está terminando. Es muy importante esto. Tuviste un hijo a los 15 años. Eso significa una madurez muy pronta, me imagino. ¿Cómo fue esta experiencia, Diego, de crecimiento para ti? Yo diría que no tuve yo la oportunidad de disfrutar esa niñez, porque me tocó trabajar de muy chico en la fruta, en distintas cosas, en las forestales trabajaba yo también. Entonces no tuve yo una niñez así de jugar. Y después fui papá a esa edad. Sí. Y lo que te hace madurar de una manera brutal, porque hay que asumir otros roles, hay que asumir otras responsabilidades. Justo en esa época ya luego yo estaba en el Sename, entonces estaba internado. Fue una época dura. De la importancia que significa para un padre, para los padres, estar con sus hijos. Y estar uno en una situación tan incómoda, económica y socialmente, que no puedes ayudar a tu gente. Esa impotencia de querer hacer algo y que por decisiones que otros tomaron tú no los puedes ayudar. Esa impotencia yo siento que es la que una parte importante de Chile tiene todos los días. Es la que a mí me tocó vivir. Hoy día conversamos con mi hijo, tiene 23 años, yo lo encuentro chico, y le digo, no va a ser papá, y él me dice, ya, pero papá, tú. Entonces como que las cosas van cambiando. Después de eso entonces viene la Monse, que hija, yo la considero mi hija de mi esposa. Y luego de eso viene Pangue, que tiene 2 años, 8 meses, pero parece que ya tuviera como 5. Como te había contado antes, él se llama Pangue, que significa puma en mapudungún, porque mi esposa se soñó y en el sueño una ñaña mapuche le decía, el nombre del que viene es Pangue. Entonces se llama Pangue. y tengo a la Kim, Kim Lican, que tiene 10 meses. Kim es sabiduría en mapudungún y Lican es el diamante que tiene la machi, que es el diamante que no es que solamente lo reciben ciertas personas porque ese Lican tiene el poder de la machi. Entonces Kim Lican es la sabiduría del diamante del poder. Y esa es la más pequeña, que es un terremoto.
Y me ha cambiado la vida esta posibilidad de haber conocido a una mujer tan especial y tan genial como mi esposa. Qué bueno, qué lindo, una familia grande. Bueno, para cerrar, me gustaría entonces que nos dijeras unas palabras para ellos, para los niños, para los jóvenes, ¿a qué los llamarías? ¿A dónde les dirías que pusieran el foco, la intención, la alegría? Porque de alguna manera nuestros hijos se enfrentan a una situación súper compleja, que nosotros tuvimos que vivir muchas dificultades, pero ellos, las dificultades que tienen que enfrentar son mucho mayores, ¿cierto? Con todos los grandes cambios que estamos viviendo a nivel ecosistémico, a nivel político, a nivel económico. Estamos en una destructuración del viejo paradigma y empezando a ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a vivir de ahora en adelante, y tenemos poco tiempo para cambiar los hábitos en términos de cambio climático. Entonces, ¿qué consejo les darías a los niños como Kim, desde 6 meses hasta tu hijo mayor, que tiene 23 y que ya tiene que empezar a hacerse cargo también de un hijo? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Lo primero es que nosotros los mapuches debemos saber y reconocer que ser mapuche no es una casualidad, no es una cosa que ocurrió de la nada. Ser mapuche es mucho más que el apellido, es mucho más que su condición física, su condición social. Ser mapuche significa saber de que somos la consecuencia de una lucha histórica en la que nuestros ancestros dieron la vida para que el pueblo mapuche existiera, y nosotros somos el resultado de esa tarea centenaria que nos permite ser mapuche hoy día. Tal vez dividido, tal vez de distintas formas, pero existimos gracias a eso. Por lo tanto, ser mapuche es una responsabilidad histórica con nuestros ancestros, con los que estamos aquí y con los que vienen. Entonces, ser mapuche es tomar esa responsabilidad, llevarla adelante y construir el pueblo que nosotros queremos para los que vienen en 50 y 100 años más. No podemos seguir viviendo de los éxitos del pasado, de Pelantaro, de Leftraro. Y llega el momento en el cual lo que pase de aquí en adelante depende de lo que hagamos nosotros hoy día. Depende de su determinación, de su compromiso, de su perseverancia y su voluntad de poder cambiar las cosas. Para el mapuche, el único límite que puede haber, según nuestra filosofía, está en su propia mente. Entonces, no se limiten, no los limitemos, no tengan miedo, y cuando lo tengan, dominen el miedo para enfrentar a los que tengan que enfrentar. Esa es la sabiduría, esa es la filosofía que nos han dejado nuestros ancestros, y tenemos hoy día que aplicarlo, porque lo que está hoy día en riesgo y en peligro en nuestra madre tierra, en nuestra Ñuque Mapu. Y si está en peligro la Ñuque Mapu, lo que está en peligro es la especie humana. Que los estudios dicen que entre 15 a 20 años más, si se sigue destruyendo de esta manera, se destruye todo. O sea, no es solamente por nosotros. Y las personas que no entiendan que si se destruye la Ñuque Mapu, la naturaleza, la madre tierra, se destruyen a sí mismos como especie, los que no entiendan eso están en un grave problema, pero quienes lo entienden y no lo quieren cambiar, entonces son cómplices. Y el que esté dispuesto a ser cómplice y destruirse a su propia madre tierra, entonces tiene que resolver eso ahora. Ese es un llamado con mucho afecto, con mucho cariño. Muchas gracias por la invitación. Quiero tomarme de un eslogan que tú usaste en tu campaña, que es: todos somos gente de la tierra, todos somos mapuche. Me gustaría escuchar un mensaje para todos los chilenos en este momento, que necesitamos aprender a dialogar, aprender a escuchar, necesitamos mucha tolerancia, mucha inclusión a la diversidad y a otras culturas distintas a las nuestras, a realmente sentarnos, a observarlas, a comprenderlas, a valorarlas, a sentirlas. En ese sentido, me gustaría que hicieras un llamado a todos los chilenos, ya que estás reuniendo firmas
para poder constituirte como candidato a la presidencia de la República. Diego, si quieren firmar, en el CERVEL se puede firmar para que Diego tenga la posibilidad de ser candidato a la presidencia y aportar al debate. ¿Qué mensaje entonces o qué invitación harías a los chilenos a participar? Yo diría que el camino del pueblo de Chile mestizo y el pueblo de Chile en general está íntimamente ligado con el pueblo mapuche. Porque ese modelo que se instaló en el centro, en que la utilidad económica es más importante que la dignidad de las personas y más importante que la vida de la naturaleza, es un paradigma que debe ser superado. Y nosotros como mapuche queremos aportar a superar ese paradigma en el cual vivamos en relación, unamos los dos mundos, el chileno y el mapuche, y encontremos todo aquello que nos une y nos asemeja para llegar a una unión más perfecta y dejar de concentrarnos en lo que nos diferencia y nos divide. Llegar a construir esta unión más perfecta en Chile nos va a permitir construir un nuevo Chile, una nueva relación entre el hombre, entre la mujer, entre la naturaleza, entre todos. Y esto no es ninguna situación que no se pueda hacer. Desde hace 140 años el pueblo mapuche se le ha negado la oportunidad de estar en este debate presidencial, y lo que nosotros le pedimos hoy día es la oportunidad de estar en ese debate. No le pedimos que vote por mí. Lo que le pedimos, lo que le pido, es que me patrocine en el CERVEL con su clave única y me dé la oportunidad, nos dé la oportunidad a los pueblos excluidos, a nosotros, de participar en ese debate presidencial y hacer por primera vez en la historia el debate plurinacional e intercultural, en el cual, como dice la filosofía del buen vivir, en el cual todos lleguemos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte lo indispensable. Esa es la filosofía que falta en Chile, porque en Chile uno ve que consiste en que a todos les falte mucho, a poco les sobre todo, y que algunos se quedan más atrás que otros. O sea, eso tenemos que cambiarlo. Por eso le pedimos la oportunidad. Bueno, aquí tenemos esta pequeña hojita de canelo y este libro de Diego que se llama Otra vez hoy la tierra se levanta, así que los que quieran conocer más a Diego, saber más sobre su filosofía y sus sueños para Chile, lo pueden encontrar en librerías, y su sitio web es www.diegoancalao.cl. Muchas gracias, Diego, por esta entrevista. Ha sido un gusto. Para mí ha sido un gusto, gracias. Y nos vemos en la próxima entrevista de Fundación Hipatia. Hasta luego.